Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. Agradeciéndole, cierto, a nuestro Padre Celestial que nos ha dado un día más de vida, que hemos podido abrir nuestros ojos al amanecer y hemos podido realizar todas nuestras actividades con su ayuda. Y también el plato de comida en nuestra mesa, ¿cierto? Mis hermanos, hay que agradecerle al Señor, hermanos y amigos, aunque sea lo más pequeño que Él nos da, hay que agradecerle al Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Gálatas, capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Y dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, esta palabra, ¿cierto? Aquí el Señor nos instruye de algo muy importante relacionado de cómo nosotros debemos comportarnos también como cristianos, ¿cierto? Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que aquí, cuando algún hermano cae, ¿cierto? Nosotros no debemos juzgar al hermano, porque nosotros también podemos caer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apoyar al hermano, alentar al hermano, ayudarlo, y más aún cuando es nuevo, ¿cierto? En el Evangelio. Eso nos dice este versículo, porque nosotros también podemos ser tentados, y si caemos en alguna falta, tampoco nos gustaría que nos juzgaran, ¿cierto? Nos gustaría que nos ayudaran. Después dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cierto? Nosotros como hermanos debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros, debemos ayudarnos como hermanos, ¿cierto? Apoyarnos, protegernos, ayudarnos en la oración, ¿cierto? Los que pueden compartir económicamente, muchas veces ayudar al más desvalido, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a apoyarnos como hermanos los unos a los otros, como hermanos que somos, ayudar a los hermanos más desvalidos cuando están en algún problema, o aconsejarnos hasta a uno mismo, ¿cierto? Puede ser ayudada y aconsejado, ayudado, ¿cierto? Con respecto a alguna situación que podemos estar viviendo. Porque el Señor le da sabiduría, nos da sabiduría para aconsejar a los demás hermanos. Por eso es importante estar en oración, ¿cierto? Para estar preparado como buen soldado, ya sea para leer la palabra o para aconsejar a nuestros hermanos. Después dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿cierto? Aquí el Señor, ¿de qué nos habla? De la altivez, ¿cierto? Que los que se creen ser alguien más que los demás, en el fondo no es nada, se engaña a sí mismo. Porque delante de los ojos del Señor somos todos iguales, ¿cierto? Ninguno tiene más valor que otro, ninguno es más inteligente que otro, y ninguno es más superior, ¿cierto? Entonces el Señor, acuérdense que nos dice en otras palabras anteriores, en otros versículos, que al altivo lo mira de lejos, ¿cierto? Más al humilde lo ensalza. Después dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿cierto?
someternos a prueba nuestras propias faltas, nuestro actuar, nuestro hecho, ¿cierto? Y a ver si nos podemos gloriar de eso, ¿cierto? ¿Qué nos quiere dar? ¿Qué enseñanza nos quiere decir aquí el Señor? Que no, ¿cierto? Que no puede ocurrir eso. Como queriendo decir, a ver si te vas a gloriar de lo que tú haces. Porque nosotros sin el Señor somos nada. Nosotros jamás tenemos que gloriarnos nosotros mismos, sino que tenemos que dar toda la gloria y toda la honra al Señor, porque gracias a Él somos lo que somos. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿cierto? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le enseña, ¿cierto? Al que le enseña. El que nosotros los que somos enseñados en la palabra, después tenemos que hacer partícipe a aquel que nos instruye, ¿cierto? A nuestro pastor, primeramente al Señor a través de su Espíritu Santo, Señor. El Señor nos quiere ver después, ¿cierto? Trabajar en su obra, ¿cierto? Hacerle partícipe al Señor de nuestro trabajo espiritual también. Después dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cierto? Nosotros eso lo sabemos, que hay que sembrar para cosechar. Y todo lo que sembrar el hombre, eso también segará. Si nosotros sembramos bondad, sembramos cosas buenas, vamos a cosechar. Al final va a ser bendición, ¿cierto? Más sin embargo, nosotros hacemos el mal, le hacemos daño a las personas inocentes o a cualquier persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cegar? Vamos a cosechar solamente, como dice en otro versículo, tempestades, ¿cierto? Porque todo lo malo se devuelve. Así como lo bueno se devuelve, lo malo también se devuelve, porque nuestro Padre Celestial es un Dios justo. Y si ve que nosotros hacemos el mal, es imposible que el Señor nos bendiga, todo lo contrario, ¿cierto? Y más aún los que somos sus hijos, nuestro Padre, como buen Padre, nos castiga y nos da la lección, ¿cierto? De que eso no lo debemos hacer. Y también nuestro espíritu, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, también nos redarguye, ¿cierto? Y nos hace sentir un cargo de conciencia, una culpa que nos hace sentir, Señor, perdóname, inquietud, ¿cierto? De que lo que yo hice no corresponde, de lo que yo hice está mal. Y también a la vez pedir perdón. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna, ¿cierto? El que siembra para su carne, o sea, todo lo mundano, todo lo carnal, ¿cierto? Todo eso, ¿cuál va a ser el resultado? Que segará corrupción. ¿Y qué quiere decir eso? Destrucción, tristeza, deshonra, humillación, maldad, todo lo negativo, ¿cierto? Porque está sembrando para su carne todo lo que nos muestra el mundo, ¿cierto? Las maravillas con que el enemigo tienta, todo eso es la carne, sentir en la carne, los gustos materiales en exceso, porque el Señor también nos puede bendecir eso materialmente y eso no quiere decir que sea malo, pero aquí estamos hablando de las cosas mundanas, de los que se aferran a las cosas materiales, ¿cierto? Y después dice lo más importante, sobre todo también, ¿cierto? Que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Imagínense qué maravilloso. Que el que siembra para vida eterna segará, el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Imagínense que es allá donde nosotros queremos llegar, ¿cierto? A la vida eterna, para poder estar con nuestro Padre Celestial algún día y disfrutar de ese lugar maravilloso que nos espera, ¿cierto? Donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá ningún tipo de problema, ¿cierto? ¿Qué mejor que eso? Así que aferrémonos a trabajarle al Señor, aferrémonos a consagrarnos al Señor en las cosas espirituales, sembrar en el Espíritu, para después cegar la vida eterna. Qué bendición más grande, ¿cierto? Después dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros hacemos el bien, a veces el enemigo obviamente se enfurece, ¿cierto? Y nosotros nos decaímos, nos desganamos, a veces no queremos seguir adelante. Pero el Señor aquí nos alienta en esta hora y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto?
porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, ¿cierto? Y vamos a cegar el amor de nuestro Padre, la bendición, lo espiritual, lo maravilloso, el gozo eterno, todas las cosas maravillosas que entrega el Señor. No nos cansemos de hacer el bien, a pesar de que al cristiano pasamos por las mismas pruebas, ¿cierto?, que pasó nuestro Señor en cuanto, obviamente, no a la crucifixión, ¿cierto? Hablamos en cuanto a las humillaciones, ¿cierto?, a los desprecios, a las calumnias, todo lo que pasó nuestro Padre Celestial en la tierra. Todo eso nosotros como hijos del Señor también pasamos eso, ¿cierto? Pero no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo tendremos la recompensa y obtendremos esa corona maravillosa allá en el cielo y viviremos para siempre con nuestro Padre Celestial en aquel lugar maravilloso, donde las calles son de oro, como dice su palabra, y el mar de cristal. Las mansiones celestiales que tiene el Señor para cada uno de nosotros, esas túnicas de lino fino y esas sandalias, ¿cierto?, maravillosas. Muy hermoso todo nos espera con el Señor, y conocer a nuestro Señor Jesús ahí mismo lo vamos a ver. Imagínense, algo, yo creo que es inexplicable lo que vamos a sentir. Y finalmente dice en el versículo número 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿cierto? Entonces, apenas tengamos oportunidad de hacer el bien, no nos neguemos a hacer el bien donde sea. Dice más aún la familia de la fe, pero eso no quiere decir que a la gente de afuera no, ¿cierto? Hagamos el bien cuando podamos, en la calle, donde sea, algún colega, en el trabajo, los que estudian en la universidad, en las escuelas, los colegios, ¿cierto? Los que trabajan en la escuela, igual en cualquier ámbito profesional u oficio, o siendo dueña de casa, ¿cierto?, con nuestros vecinos. No nos cansemos de hacer bien, y apenas tengamos, dice el Señor dice, así que apenas tengamos oportunidad, ¿cierto?, debemos hacer el bien. Y mayormente a la familia de la fe. Pero eso no descarta a los que nos rodean, ¿cierto? Hasta aquí la palabra de hoy, el mensaje de hoy, la exhortación de la palabra. Espero que les haya gustado y que la guarden en su corazón como un tesoro muy preciado y la pongan en práctica, porque estos son consejos que nos da nuestro Padre Celestial para poder alcanzar la vida eterna. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios quiere, y muchas bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares y a sus familias.